ella es una profesora muy reconocida dentro de la facultad y bueno, además de ser investigadora de bibliográficas en el Centro de Estudios Literarios, pues ya el apellido Díez Canedo dice mucho de quién es autora, ¿no? Una gran editora. Ay, no, pues gracias, no, ni soy tan reconocida. Sí, cómo no. No, bueno, yo doy clase de historiografía de México en la licenciatura desde hace varios años y en realidad, pues como que no es mi tema la autobiografía. No te preocupes. Sí, pero bueno, pues es algo que nos interesa a todos y de alguna manera nos encontramos con autobiografías de nuestros autores y bueno, pues se trataba de leer el artículo de Weintraub y bueno, pues aquí hay unas notas pero bueno, a ver por dónde empiezo. Si tú quieres tocar, Aurora, la parte que concierne, ¿no? a la historia propiamente, digo, que no te detengas en las especificidades, ¿no? Sí, bueno, voy siguiendo un poco el artículo porque todos lo leyeron, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, las cosas que me llamaron la atención de este artículo, que, bueno, pues bastante, como que abarca una serie de ejemplos de muy distintas biografías, un poco empezando con esta idea de que es a partir, bueno, como que son algo muy característico del siglo XIX y ligado a la conciencia histórica y al movimiento del historicismo, ¿no? Entonces, yo también a raíz de eso dije, bueno, pues estuve pensando en las memorias, no tanto autobiografías, aunque sí hay varias autobiografías importantes en el siglo XIX, pero que yo no conozco. Hay una autobiografía, por ejemplo, de José María Iglesias, que yo no conozco, porque, bueno, pues en la clase que yo doy, pues damos los autores y sus obras, y pues algunos, pero muchos tienen memorias, ¿no? Digo, en el siglo XIX, efectivamente, Carlos María de Bustamante tiene su autobiografía, bueno, y están las memorias de, bueno, las conocidísimas memorias de Fray Servando, las memorias de mis tiempos de Guillermo Prieto, pero bueno, tampoco, que ya como tú eres experta en el siglo XIX, dije, bueno, pues eso tampoco es, son un poco tu horizonte. Sí, un poco a lo que yo me siento más cercana por la materia que enseño, ¿no? Todas estas biografías. Ahora, quiero del decirte, 19. o sea, me parece muy interesante que llames la atención sobre las memorias, porque bueno, el artículo también intenta ver las proximidades, ¿no? No creas que porque este volumen está dedicado solo a la autobiografía, solo eso estamos estudiando. Sí, estamos estudiando memorias, diarios, epistolarios, pero vamos a ir ampliando. Sí. Bueno, otra cuestión que yo pensé también, bueno, porque Blanca me había invitado, es porque yo trabajé el epistolario entre Enrique Díez Canedo, que fue mi abuelo, que fue refugiado de la Guerra Civil Española, y Alfonso Reyes. Y bueno, en esas cartas, bueno, claro, el trabajo de edición y de anotar las cartas y de hacer un estudio introductorio que pues te va llevando un poco a tratar de hacer una especie de, bueno, de un primer intento de acercarte más a la biografía de los autores, porque en las cartas se cuentan pues, sus vidas, ¿no? Pero bueno, pues no, digamos, para editar un epistolario pues haces una introducción y ya una biografía, pues como que ya es otro tipo de trabajo, ¿no? Es muchísimo trabajo. Entonces, bueno, esas son mis cercanías con el tema. Pero bueno, volviendo al artículo, me llamó la atención esta como revisión que él hace de una serie de biografías, de memorias, de diarios, las diferencias que plantea
y la relación con la historia, desde luego. Y bueno, me llamó la atención concretamente a mí también que él habla bastante de la autobiografía de Vico. Y yo también estudié a Vico en mi tesis de licenciatura y leí su autobiografía, entonces dije, pues mira, voy a releer un poco la autobiografía de Vico, pero la verdad es que no tuve tiempo. Y entonces estuve, bueno, sí revisé mis cosas de Vico y me encontré con esta otra biografía de un contemporáneo de Vico, también napolitano, que es Pietro Giannone, que escribió una historia civil del reino de Nápoles, y también tiene, igual que Vico, ¿sí?, vida escrita por él mismo, y donde él habla, que bueno, me llamó, como que dije, bueno, pues así que aquí puedo establecer un diálogo con el artículo, donde él dice que la época del 700, es decir, el siglo XVIII, hubo un interés por la autobiografía enorme, que había, bueno, un boom de la autobiografía, y que esta biografía de Vico corresponde a un proyecto de, bueno, un italiano de la época, ya no tuve... no tuve tiempo de anotarlo, que viendo este interés que había por las historias de vida, encargó un proyecto y tuvo biografías muy importantes, la de Vico, la de otro autor que se llama Muratori, y la de Pietro Giannone. Y aquí marqué, bueno, ni hablo bien italiano. Bueno, también habla mucho de cómo era una época, digamos, en donde había unas como circunstancias propicias, ¿sí?, para escribir la autobiografía, que es algo un tema que también me llamó mucho la atención hacia el final de la lectura, que es que él dice, Weintraub dice que cuanto más se debilita el poder de los modelos tradicionales, menos seguridad encuentra el hombre en su contexto cultural, en su realidad política y económica, por lo que se verá abocado a las preguntas: ¿quién soy yo? ¿Quién quiero ser? No es difícil responder estas preguntas si se tienen todavía modelos válidos, ¿sí? Entonces, digamos, estas biografías de 1800 responden, bueno, justamente a un modelo, ¿sí?, de la vida de autores que estaban escribiendo libros. Entonces son biografías pues un poco intelectuales, aunque ahora no sé si por biografía intelectual se entiende otra cosa, ¿verdad? Se entiende más como biografías de intelectuales, mientras que estos son gente que está trabajando una obra, y entonces lo que cuentan es, bueno, cómo llegaron a visualizar o a la idea de una obra que llegó a ser muy importante en su momento, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue su formación? ¿Qué es lo que Vico empieza contando, ¿no?, su autobiografía? Cómo fueron sus padres, cómo lo educaron, las escuelas a las que fue. Y entonces, pues bueno, son como muy bonitas biografías, ¿no? Pero sí un poco muy ligadas a la escritura de una obra mayor, ¿no?, de una obra así como que marcó su época. Y entonces, bueno, también, bueno, esto también me hizo pensar en que esta relación con el contexto cultural, la realidad política, también hay que hablar para entender este interés o este auge de biografías en distintas épocas, no solo, como señala él, llegado al historicismo y al siglo XIX, sino en otras épocas, como a épocas pues donde hay como que épocas secularizadas, ¿sí? Es decir, donde el individuo no se siente, bueno, pues cumpliendo un destino que está fuera de su alcance, sino donde hay un interés por hablar de los pormenores de su vida, ¿no?, de sus propios descubrimientos, sus propios caminos, las cosas que les han interesado y todo. Entonces me parece que también es interesante hablar de secularización, que creo que Weintraub no lo menciona mucho, porque él, bueno, se dedica después a hablar de una serie
bueno, de escritos de carácter autobiográfico, digamos, dentro de lo que cabría, pues eso, memorias, diarios también habla, y bueno, habla desde, bueno, de la biografía de las confesiones de San Agustín, cuando hay un punto de vista a partir de lo que él llama una experiencia de conversión, un momento de crisis, que de alguna manera nos hace ver como que la vida, lo que ha sido nuestra vida, ¿no? Un poco en retrospectiva, y entonces pues eso también tiene mucho sentido histórico, ¿sí? De empezar pues, a acordarse de qué fue primero hasta llegar a ese momento, y entonces bueno, eso es como un momento de lucidez en donde se cobra conciencia del valor que tiene pues, la propia vida, ¿no? Y cómo entonces lo que se ha visto como una serie de incidentes inconexos, pues se pueden ordenar, ¿no? Pueden verse como que tienen un sentido, ¿no? Y bueno, esto también me hacía pensar a mí, me hizo pensar mucho en algo que estoy yo dando ahorita, que es, bueno, y que tiene que ver con la secularización justamente, y bueno, la idea del progreso, de cómo en un momento dado se llega a una etapa en la vida o también en el desarrollo histórico, que como que impone analizar lo pasado desde ese presente, ¿sí? Desde ese momento presente en donde algo ocurre, hay una serie de, bueno, pues no sé cómo llamarlo, ¿no? de condiciones más bien que se conjuntan para provocar, digamos, esta reflexión hacia atrás, ¿no? Y entonces construir pues una historia de vida. Y bueno, traje también a cuento bueno, esto nos hace pensar también, bueno, a mí me hizo pensar en por qué actualmente hay este interés por la autobiografía, ¿no? Que supongo que es algo que habrán visto contigo. Bueno, justamente ahora estuve yo, le había comentado a Blanca que estuve en una homenaje que hicieron en el Instituto de Históricas a Álvaro Matute, y venía yo muy entusiasmada porque dio una conferencia este historiador de la metahistoria, que es Jaime White, y después habló también una historiadora polaca que hablaba de cómo actualmente a los estudiantes ya no les interesa tanto el asunto de la verdad, el problema de la verdad, puesto que ahora vivimos en la época de las interpretaciones y que hay muchísimas interpretaciones, y mientras más haya es mejor, ¿no? Entonces, pues como que ya el tema de una verdad única, pues como que ya pasó, ya realmente no es lo que importa destacar, sino que lo que importa destacar más es la cuestión de la honestidad, ¿sí? Y bueno, también en esa cuestión de la honestidad hay algo que, bueno, pues uno tiene que ser honesto para hablar de su propia vida, ¿no? Porque si no, bueno, también algo que trata Weintraub en un momento dado es que en ciertas biografías, también biografías muy construidas, el lector en un momento dado se puede preguntar, bueno, pues realmente así fue la vida de esta persona, ¿no? O pues él la quiso construir como para, bueno, pues para cualquier motivo, ¿no? O también, bueno, la memoria y pues también pues falla, ¿no? También habla Weintraub de algo que me parece muy interesante, que es la selección de ciertos momentos o de ciertos incidentes, que es algo que también hace el historiador, ¿no? El historiador se supone que también ya no se pide un historiador que tenga, es decir, que no pueda escribir una historia hasta que no agote todos los documentos que hay sobre un tema. Como esto ahora pues es imposible, por más que cada vez es más posible porque tenemos la información más a la mano, pero todo sigue siendo imposible. Entonces, como también, bueno, pues tanto un agente que escribe una autobiografía como un historiador también
se impone un punto de vista y una selección, ¿no?, de ciertos acontecimientos que se consideran significativos, ¿no?, y que explican pues, lo que ha sido una historia de vida, pero que también muchas veces esta reordenación o reorganización de la vida, que está siendo interpretada en función de un momento presente, pues a veces puede ser un poco, pues no sé cómo llamarla, como demasiado construida, ¿no? Y bueno, pensaba yo, traje yo esta cita que me gustaría leerles, que supongo que también ya la conocen, se van a saber de memoria, pero que a mí me llamó mucho la atención, me gustó mucho, y la relacioné también con mis clases, y también porque hay mucho esta idea también en la historia de que el historiador, y en el siglo XIX también hay mucho esta búsqueda, de que el historiador busca siempre a mí me choca usar la palabra de objetividad y subjetividad, pero la imparcialidad, como dicen todos los del siglo XIX, ¿no? Ellos quieren ser imparciales, pero tienen el problema de que están haciendo la historia de la independencia y que pues, están metidos en el partido del progreso, en el partido del retroceso. Entonces, pues casi todas sus historias de la independencia tienen un fuerte componente autobiográfico, ¿sí? Se consideran apologías, ¿no?, casi justificación de sus actuaciones en un momento dado, digamos tanto Lucas Alamán como Zavala, que participó en el motín de la Acordada, y entonces después es considerado ¿Existe la biografía de José María Luis Mora? ¿La autobiografía dejó ahí algún documento? No, lamentablemente no. Y Mora es un autor que merece una biografía. Y que están sus cartas, y Mora es un autor muy interesante porque vivió al final de su vida en Inglaterra y después en Francia, y pues vivió aparte en la miseria. Le toca vivir el periodo de del primer exilio español de la República de Fernando VII, del exilio de Fernando VII. Qué interesante. Sí, muy interesante, y nadie ha escrito una biografía, porque después también pasa que hay ciertos autores que ya se etiquetan de una manera, ¿no? Mora no sé por qué no goza de las simpatías de los historiadores, incluso un artículo que escribió en unos estudios de historiografía, que hace su biografía, que se llama Hans Staples, lo trata así como un hombre contradictorio, como un hombre muy rígido, muy severo. Mora había sido sacerdote y después es un liberal que echa a andar pues, la pre-reforma en México, ¿no? Entonces pues él es uno de los que lucha más ferozmente en contra de los privilegios de la iglesia y de cómo desarticular el poder de la iglesia. Entonces pues evidentemente que tenía contradicciones y todo, pero no es como para que te choque, ¿no? Sino al contrario, tratar de... La complejidad del ser humano. Sí, pero de Mora no hay una, que yo sepa, no hay una biografía. Yo siempre les digo a mis alumnos, porque tratando de estimularlos a que encuentren temas para sus tesis, les digo, pues biografías de nuestros autores no tenemos, ¿no? Y Mora me parece un autor, sí, como que no muy... Parece ser que casi no se leyó la historia de Mora, porque no llegaron muy pocos ejemplares y muy pronto fue superado por otras historias. ¿Cómo se llama el historiador que hizo la historia del liberalismo a partir de José María Luis Mora? Charles Hale, ¿no? Charles Hale. Sí. Que murió, ahora como 5 o 6. Hale, sí. Sí, ese libro es bueno. Pero en fin, creo que ya me desvié. La cita que nos... Pero yo les quería leer esta cita que a mí me gustó mucho. Porque muchas veces se piensa en esta búsqueda, en si el historiador debe, y eso es un tema muy recurrente en el siglo XIX, de si los historiadores deben de, esta búsqueda, supuesta búsqueda de la imparcialidad, ¿no? Y de cómo deben de esperarse un poco a que se calmen los ánimos, ¿no? Así lo dice Lucas Alamán, que su historia de la independencia, no refiriéndose a una autobiografía, sino refiriéndose a una historia de la independencia, pero
como todos ellos vivieron la independencia, fueron afectados directamente por la independencia en sus familias, en sus propiedades, en sus lugares, ¿no? Lucas Alamán era de Guanajuato, igual que Mora. Y los testimonios que dejan, ¿no? Sí, son verdaderamente sobrecogedores, porque fue un movimiento muy violento y bueno, viven la violencia, ¿no? Sí, y, sí, sí. digamos, hasta cierto punto también el exterminio, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Lucas Alamán dice que él vio en la mesa de su casa estar cenando, merendando juntos a Hidalgo y a Riaño, ¿no? El defensor de la lóndiga de Granaditas. Entonces, pues como que realmente vivieron mucho todo eso. Pero bueno, ellos en sus historias como buscan este distanciamiento y esta imparcialidad. Bueno, Lucas Alamán él es el que dice que su historia es la más, va a ser la mejor de todas las de la independencia, puesto que él es el que escribe en el último, al último, ¿no? Justamente cuando se han calmado más las pasiones. Y bueno, siempre hay mucho esta discusión de si, bueno, en las historias se debe ver el historiador, o más bien buscando esta imparcialidad, no ver lo que hace el historiador, ¿sí? Y ahora, pues bueno, justamente lo que más interesa es saber cómo los historiadores llegan a hacer las historias que escriben, ¿no? Cómo le hacen, ¿no? Como que la parte, todo el proceso de escritura, bueno, en general de cualquier texto. Pero entonces a mí siempre me ha gustado mucho esta cita de la historia de la vida de Mishima, que es de Marguerite Yourcenar, que se las leo, ya la deben conocer, pero bueno, se las voy a leer, en donde como algo que es lo que en el presente nos motiva para conocer la vida de los autores detrás de sus obras, ¿no? Y ella dice, inevitablemente se establece un equilibrio inestable entre el interés que sentimos por el hombre y el que sentimos por su obra. Dice, ya se acabó el tiempo en que se podía saborear Hamlet sin preocuparse mucho de Shakespeare. La burda curiosidad por la anécdota biográfica es un rasgo de nuestra época, decuplicado por los métodos de una prensa y de unos medios de comunicación que se dirigen a un público que cada vez sabe leer menos. Todos tendemos a tener en cuenta no solamente al escritor, que por definición se expresa en sus libros, sino también al individuo, siempre forzosamente difuso, contradictorio y cambiante, oculto aquí y visible allá, y finalmente, quizás sobre todo al personaje, esa sombra o ese reflejo que el propio individuo, y este es el caso de Mishima, contribuye a proyectar a veces por defensa o por bravata, pero más allá o más acá de los cuales el hombre real ha vivido y ha muerto en ese secreto impenetrable que es el de cualquier vida, ¿no? Entonces, bueno, como ahora pues realmente nos interesa como que saber, entender la vida de los autores, es decir, ya no nos conformamos con leer las obras, sino queremos saber cómo es que Shakespeare escribió eso, cómo es que, ¿sí? cómo es que los autores, cuál es la vida de los autores, ¿no? Y bueno, esos son, bueno, yo diría que esos son un poco las biografías intelectuales de las que habla Weintraub, que menciona varias historias de vida ligadas a la escritura de grandes obras. Una de ellas sería la de Vico y la ciencia nueva, otra la de Gibbon, que también tiene la historia de su vida y cómo llegó a escribir esta gran obra de la decadencia y caída del Imperio Romano. Era una obra apreciada por Borges, ¿no? Bueno, él considera que una de las primeras autobiografías como historia de una individualidad es la de Goethe. Yo no he leído la historia de Goethe. Bueno, también habla de Descartes, de su historia de vida muy ligada a su obra.
Bueno, pues en realidad es un recorrido, ¿no? Tratando de como que de diferenciar los distintos, por lo cual él llama problemas de género, ¿sí? Y bueno, dentro de esto, pues me imagino que hay como también una diferencia de la intencionalidad, ¿no? Que se tiene al escribir una autobiografía o nada más, bueno, pues unas memorias o un diario que dice, bueno, pues es el registro diario de lo que ocurre, sin hacer un esfuerzo por conectar todo eso y darle un sentido, como otros sí lo hacen después, ¿no? Entonces, el objetivo de este artículo es, bueno, también es establecer las diferencias entre los distintos géneros de escritos de carácter autobiográfico. La cuestión de la selección, que como digo también se aplica al historiador, es decir, como ya decía antes, en una vida pues se seleccionan ciertos momentos o experiencias. Bueno, también se habla aquí mucho de que para escribir una autobiografía tiene que haber sido todo un resultado de una experiencia, ¿no? de cuestiones que se han vivido. En el historiador pues es diferente, pero bueno, el historiador se identifica mucho con la historia, o cuando se escribe también sobre otro personaje, bueno, pues siempre se tiende a seleccionar ciertos momentos de la vida que se piensa que nos van a dar la clave para entender pues, el sentido de la vida de determinada persona. Entonces la cuestión de las diferencias entre los géneros, la cuestión de la selección es decir, que no una autobiografía necesariamente debe de contar todo, como contaría, por ejemplo, el registro de un diario, o lo que se puede también sacar de ciertos epistolarios que son así que se pueden seguir, ¿no? que existen los documentos para darles un seguimiento. No sé cómo hayas visto, Aurora, el problema que creo que establece el parteaguas, el problema de la individualidad. O sea, ¿qué nos podrías comentar al respecto, ¿no? Porque me parece que ahí está como un aspecto que define, ¿no? Lo que había antes de que el individuo tome conciencia de su individualidad, ¿no? Y que por eso los estudiosos digan que la autobiografía nace con esta conciencia de individualidad que se da a partir de Rousseau, ¿no? Esta emergencia del yo. Sí, no sé. Sí. Bueno, pues por un lado está ligada pues creo que al romanticismo, ¿no? Pues sí, al gusto por lo más que por lo social, digamos, que bueno, en la ilustración tenemos también estas grandes personalidades, pero se trata de ver al individuo como formando parte de una época, formando parte de la historia universal, ¿no? De una sociedad. Y el romanticismo pues es una especie de respuesta a esta visión de la ilustración y del racionalismo, y busca más como un recogimiento, ¿no? Y un destacar justamente lo individual también en la historia, ¿no? El genio individual. Entonces, tiene que ver, si bien, Rousseau también es un pensador social, pero pues es un idealista, ¿sí? En muchos aspectos. Entonces, pienso que tiene que ver mucho con el momento histórico, sí, relacionado con el momento que trata este artículo a partir del siglo XIX, pues sí tendría que ver con el romanticismo. Y estoy tratando de pensar un poco en la evolución que pasa después de esto, ¿no?
hay momentos en que la individualidad se valora más y eso, bueno, tiene que ver también con eso, sí, con la relación que mantiene el individuo con un estado de cosas más amplio, ¿no? Con un contexto cultural y político más amplio, ¿no? Momentos en los que la individualidad más bien está como sofocada, ¿no? Por ejemplo, pienso también en el positivismo que yo veo ahora, en donde el individuo no cuenta más que formando parte primero de una familia, después de una sociedad, ¿sí? Entonces, bueno, en ese momento puede ser que no haya mucho interés por la autobiografía. Entonces, bueno, pues eso se me ocurre, ¿no? Y bueno, también, por ejemplo, sí, también nuevamente, como que él bueno, igual este artículo trata de ese momento del historicismo del siglo XIX, del interés por la historia, del papel del individuo en la historia y la historia que lo rodea y la historia de la propia persona. Pero también si te vas a otras épocas, bueno, pues también, por ejemplo, en el Renacimiento pues hay mucho interés por las biografías, ¿no? No sé si tanto, no se me ocurre ahorita ninguna autobiografía, pero pues pienso en autobiografías, bueno, civiles, ¿verdad? No tanto, Por yo sí digo, también. bueno, también religiosas, bueno, él habla mucho de las confesiones de San Agustín, pero, bueno, más que en autobiografías, en biografías, por ejemplo, también relacionado con los temas que yo conozco mejor, por ejemplo, las biografías de Cortés, por ejemplo, como una de las grandes figuras del Renacimiento, ¿no? Todavía se considera el interés por hacer una vida de Cortés, ¿no? Que existe, que lo tuvo Gómara, de hacer una vida de Hernán Cortés, como un individuo también muy destacado, un poco romantizado tal vez, ¿no? Pero no existe el romanticismo, pero pues es eso, ¿no? Las épocas en donde el individuo, las individualidades como que destacan, ¿sí? Como hay un genio, ¿no? Detrás de la individualidad, entonces pues hay mucha curiosidad por saber pues la vida de estas personas, ¿no? Las actitudes que tienen ante los demás, sus comportamientos, su conducta, ¿no? Entonces, bueno, serían como dos momentos que se me ocurren. Y después, bueno, pues esto del Settecento, que a mí me llamó la atención, que me voy a leer bien me voy a releer un poco cuando pueda las biografías de estos autores de 1700, ¿no? Anteriores al historicismo, y bueno, también de alguna manera ligadas al historicismo, ¿no? Y bueno, después el momento presente, en donde también, pues bueno, un poco ya más relacionado con esta cita que leí de Marguerite Yourcenar, en donde dice que, bueno, pues ahora pues como que no nos conformamos con leer la obra, sino nos interesa saber pues, cómo las personas, bueno, llegan a escribir una obra, ¿sí? ¿Cómo son sus vidas? Sí, en ese sentido yo considero que todos los elementos, ¿no? De escritura autobiográfica no sustituyen la valoración de la obra, iluminan la valoración de la obra, ¿no? Sin pretender que porque un autor dice esto en sus epistolarios, eso va a ser más importante que la creación, que me parece desmedido. Pero sí son documentos, ¿verdad? Sí. Que pueden complementarios un poco en un momento dado, ¿no? Sí, todos los epistolarios, las memorias, porque pues sí, si no se escribe una vida directamente ligada con una obra, como es el caso de estos italianos, ¿no? Que por eso se las pidieron. Bueno, sí ha habido otras épocas también de como pequeños proyectos también, cuando hacía algún trabajo también sobre Enrique de Escanero, él participó junto con muchos escritores de su tiempo en un proyecto de una revista que les pidió a todos que escribieran una semblanza de sí mismos en pocas páginas. Entonces, eso ahora se valora mucho porque es cómo ellos veían lo que estaban haciendo en ese momento y también un poco su formación, como dentro de una cuestión así un poco clásica, ¿no? Del interés de los que digan los autores cómo se ven a sí mismos, ¿no? Entonces, como que responde a alguien, a un proyecto de alguna persona que se interesa. ¿Eso está publicado? Creo que sí están publicados. Tenían un nombre que ahorita se me va.
Sí, pero eso fue publicado en España. Sí, en una revista. Ya. No traje ese dato. Pero son cositas breves, ¿no? Entonces Juan Ramón Jiménez habla de cómo él ve su obra, ¿no? Y otros. Tiene un título que no me acuerdo ahora cómo era. Bueno, porque quiero decirles que siempre admiré a Enrique Díaz Canedo desde antes de la Guerra Civil su preocupación por Hispanoamérica, ¿no? Su curiosidad por saber qué se estaba haciendo acá, ¿no? Y bueno, ese libro, Letras de América, ¿verdad? Que para mí, bueno, es un libro importantísimo, ¿no? Para conocer a los modernistas, en fin, entonces, pues siempre he admirado a Enrique Díaz Canedo por ese interés que tuvo en la cultura hispanoamericana, independientemente de que años después pues se diera la guerra civil y el exilio, ¿no? Sí, también es un libro que ahora necesita, yo pienso que necesita una edición como crítica, ¿sí? Porque hay muchas referencias que fue un libro hecho muy rápido, porque tenía que entregar un libro y reúne, como ahí lo dice en un prólogo, ¿no? Reúne trabajos que hizo en distintas épocas de su vida, pero ahora esos trabajos ya requieren de ciertas notas y de autores pues que ahora ya no se ven para nada, ¿no? Y que en ese momento pues sí fueron muy importantes para ellos y ahora pues ya no los leemos, ¿no? Ya han sido reemplazados por otros, ¿no? Pero que se pierde algo en esos reemplazos, en esa sustitución, algo que había antes se pierde, entonces por eso pues hay que volverlos a documentar, a saber quiénes eran, porque son autores que no nos dicen nada, ¿no? Necesitamos sí. Entonces pues no sé qué más, la verdad es que pues como bueno pues no sé, tal vez ustedes tengan algo más que no, a lo mejor que cada comentar, comentar algo, o algo que, bueno, no es todo, no seguí todo, lo saqué bastantes notas, pero ahora, bueno, tratando de hacer una presentación un poco coherente y no ir nada más haciendo mi resumen, ¿no? Eso fue lo que me llamó la atención, o sea, como que me parece difícil. Bueno, ahora pues ya la autobiografía parece pues que ya es una disciplina, ¿no? Entonces pues como que pues es una disciplina nueva, ¿no? Entonces pues yo no sé si se sostiene así en sí misma, ¿no? Sí. Muy discutida, pero aquí lo interesante es que ha despertado el interés de muchos campos pues del conocimiento, de los historiadores, de los filósofos, de los lingüistas, ¿no? Entonces, bueno, como dice Gurdjieff, ¿no? Aunque les pese a los filósofos, la autobiografía es un género literario. Pues precisamente por esta emergencia del yo y la significación y construcción de ese yo en todos los campos disciplinarios, ¿no? Sí. Entonces, pues Hugo, si quisieras comentar o algo, agregar, la experiencia de lectura o preguntarle a la Bueno, sobre el artículo, hay unas partes que yo siento que son más bien como un acercamiento filosófico más que histórico, ¿no? No sé si ustedes lo sintieron así también. Y resalta mucho esta parte del yo, esa parte está como muy bien lograda porque nos dice que el yo también tiene implicaciones sobre el mundo, no solamente se cuenta o sea, cómo el mundo transforma a ese yo, sino que el yo también transforma de algún modo su entorno. Esto está en la cita, bueno, en la página 25 dice: si se vive en el propio mundo, uno va formando su yo a medida que el mundo va evolucionando y al mismo tiempo ayuda a que el mundo se vaya formando de manera que lo que se preserve en ese elemento de contingencia, de imprevisibilidad que el individuo puede experimentar como un acto de libertad dentro de esa piel cultural e histórica que le envuelve. Entonces, bajo esta perspectiva del sentido histórico del yo y cómo el mundo influye así como el yo en el mundo, yo me preguntaba de un ejemplo como Bernal Díaz del Castillo, o sea que digo, no está ni en la biografía ni en las memorias como tal, pero este afán de desmentir lo que otros han dicho como para hacer una inferencia en la historia me parece como muy... Sí, y como que de eso no hemos leído mucho, ¿no? O este artículo así lo saca como, lo pone sobre la mesa y no sé,
¿Ustedes cómo verían eso? Bueno, no sé, yo tengo mis ideas, pero un caso así como el de Bernal, este sentido de la historia, cómo funciona con el yo, porque no es como, o sea, él podría haber contado en tercera persona lo que vivió, pero prefirió así hacerlo como desde una manera testimonial, entonces no sé, hay como ciertos tintes teóricos raros, ¿no? No sé si, bueno, porque lo que tenemos ante Bernal es una crónica, ¿no? Entonces, quizás, aunque se habla desde una primera persona, como dices, la función la función es distinta, ¿no? Si bien Bernal habla en primera persona, la función es dar testimonio de lo que él está viendo, ¿no? Comunicar lo que está viendo, más que construirse a sí mismo como no sé, como esa individualidad, donde ya retomando el término del que habla el artículo, no sé. Sí, totalmente. Yo creo que sí hay que establecer, ¿no?, dentro de la historia de Occidente, en el momento en el que ese yo aparece, no tanto para volcarse dentro de sí mismo y dejar un testimonio de vida personal, sino cómo ese individuo se movió en un acontecer histórico, que si lo ves, o sea, yo creo que aquí yo apelaría a que sí es importante leer obras, como señala el artículo, que estén antes de Rousseau y después de Rousseau, ¿no? ¿Por qué? Porque esa conciencia de individuo, de yo soy un ser que está, claro, inscrito en la historia, pero quiero recuperar mi vida personal, yo creo que hace una gran diferencia. Pienso que en el caso de Bernal, incluso por lo que dices, ¿no?, este alegato de querer desmentir, ¿no?, las fuentes, no va tanto en función de sí mismo, sino que le creamos a él, pero no está en esa refutación o en esa, digamos, disidencia que tiene con otros historiadores, queriendo construirse a sí mismo, sino dar testimonio de un acontecimiento. Digamos que en ese sentido la conciencia del histórico es como externa, ¿no? No es como si una intimidad o una personalidad. Sí. Además, bueno, se supone que Bernal habla también mucho en colectivo, ¿no? Él habla de nosotros, ¿no? Es un colectivo, él habla en nombre del grupo de los conquistadores, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, Bernal, a él lo que él sí, bueno, en el Renacimiento sí hay, ¿dónde leía yo? Hay toda esta discusión de si Bernal es un cronista y entonces su manera de narrar responde más a una identificación con una crónica medieval, ¿sí? O si Bernal es renacentista, entonces como renacentista ya tiene una visión más de alguien que proyecta bueno, que tiene un proyecto y que es capaz de llevarlo a cabo, ¿no? Como sería la personalidad de Hernán Cortés, ¿sí? Y bueno, evidentemente Bernal, hay historiadores contemporáneos que consideran que él es más medieval, ¿sí? Y entonces que la crónica medieval es una crónica que se escribe y se reescribe y se reescribe, pero esto yo creo que no aplica para nada a Bernal. Yo creo que Bernal sí es más renacentista. Él escribe su crónica buscando fama y reconocimiento, y claro, y que le den sus encomiendas, o sea, él sí tiene un motivo ahí personal, pero él escribe porque a él le molestó que Gómara en su historia hablara tanto de Cortés, ¿sí? Pero Bernal también usa, el modelo de Bernal es Gómara, ¿sí? Entonces ahí hay un problema de fuentes también que hay que revisar, ¿no? Porque Bernal, bueno, y de muchos misterios, bueno, ahora estoy leyendo todo lo que ha salido con motivo de la publicación de este libro de Duverger, en donde dice que Bernal, fue Cortés el que escribió a Bernal, bueno, una cosa totalmente, aparte le escriben una serie de artículos, aquí traigo el Nexos donde vienen todos David lo leyó los, y dice, bueno. Sí, no. Sí, Eso sí es insostenible, ¿no? Me refería en ese sentido del yo, conciencia histórica, como de, o sea, cuando Bernal decide hacer, no tanto en el texto, porque en el texto sí me queda claro que pues él quiere decir más bien lo que está sucediendo, pero sí como que hay una conciencia de yo lo vi, yo lo quiero entonces contar, en ese sentido lo decía. Bien. Pero sí, bueno, ya el relato de Bernal pues sí
No, sí hay, yo creo que sí hay una, bueno, no tanto, sino tanto. Sí, no, una construcción de como yo sí, está sí, muy sí, interesante. sí. Pero quería un poco, no se vaya a quedar en confusión, digo, voy al texto en la página 20, cuando habla de la individualidad, Buentro, dice que desde el Renacimiento, por eso va a poner el ejemplo de San Agustín y las confesiones, y va a poner el caso de Montaigne. Es decir, ya hay una conciencia del yo, ¿no? Y una conciencia de individualidad que se va a ir, ¿no? De la conciencia de la personalidad, ¿no? Que se va a hacer totalmente manifiesta, ¿no? Con Rousseau, ¿no? Porque de hecho ya desde el Renacimiento, en efecto, empieza a existir esta conciencia de que yo soy un individuo, ¿no? Y se va a tomar conciencia de esa individualidad paulatinamente. Y creo que esto pues, lo vemos en las confesiones, es muy interesante lo que pasa y lo que explican los estudiosos de San Agustín, ¿no? Como la primera parte de las confesiones no hay esa conciencia del yo, es más bien en la segunda parte cuando él toma conciencia de su conversión, cuando vemos aparecer al individuo, ¿no? Entonces, en efecto, no hay que pensar que solo con el romanticismo, es el romanticismo, no, el romanticismo exacerba esta conciencia del yo y de la individualidad, pero de hecho se empieza a gestar desde el Renacimiento, ¿sí? Ahora, para Occidente, bien, son dos ejemplos importantes, por un lado San Agustín, por otro lado Montaigne, ¿no? Pero la autobiografía como tal la delimitan los estudiosos con las confesiones de Rousseau. Porque ahí ya no importa tanto, o sea, sí importa de qué manera el individuo se inscribe en una sociedad, pero lo que importa es la conciencia que tiene ese individuo de sí mismo y de dejar testimonio de ciertos episodios, lo que tú decías, tanto los autobiógrafos como los biógrafos hacen una selección de una vida. Si yo no puedo contar toda mi vida, y generalmente hay un acto que va a disparar, ¿no? Esa necesidad de verme a mí mismo a través de una serie de experiencias que han modificado mi vida, ¿no? No sé, Hugo, si quisieras agregar algo. Solamente de leer la otra parte que les decía de esta, bueno, como idea, dice, todo individuo a medida que crece elige entre aquellos impulsos que le vienen de su mundo, digiriéndolos, asimilándolos y haciéndolos suyos, especialmente si es un poeta, para luego devolverlos ya modificados al mundo de que los había ingerido. De ese modo modifica, aunque ligeramente, su mundo. Que digo, esto sí aporta como a todo lo que hemos visto, esta idea de lo contrario, ¿no? También el autobiógrafo, quien tiene esta conciencia del yo, también afecta su entorno, ¿no? De algún modo ya cuando da el producto. Sí, claro. Es decir, veíamos, quiero poner un ejemplo, digo, no es que vaya a ser con una autobiografía la revolución, sí afecta su entorno y sobre todo su entorno familiar. O sea, veíamos en clase de Fabián cuando André Gide publica su autobiografía y confiesa su homosexualidad, la catástrofe al interior de la familia, ¿no? O sea, no tanto, bueno, socialmente seguramente tuvo repercusiones por la importancia que tenía Gide en el contexto cultural francés en ese momento. Pero al interior de la intimidad, de la vida privada, bueno, pues la mujer se deshizo, ¿no? Se atrevió a decir, ahí va. O sea, ella se enteró hasta que él publicó la vida. Sí. Hasta que él publicó su autobiografía. ¿Sí? Eso. Pasa. ¿Gaby? Pues yo estoy muy, bueno, de acuerdo con lo primero que dijiste al respecto de que yo también en algún momento como que sentí que el enfoque era muy filosófico, aunque creo que se empalma muchísimo con los problemas de la filosofía de la historia. A mí me gustaría que
abundáramos un poco más al respecto, no sé, todo el tiempo, o sea, incluso existe un modo de leer en el que uno ve el subtítulo, las concepciones de autobiografía y personalidad, y como que uno está tratando de buscar qué es lo que él se está preguntando para exponer ese tema, o sea, como que eso emana de una pregunta. Y quizás como que siento que eso nos podría dar mucho tema de conversación, ¿no? O sea, como que yo creo que esa es la tesis, ¿no? Hay dos procesos paralelos que tienen que ver con ir construyendo la pregunta de cómo las cosas llegaron a ser. Y eso es totalmente una pregunta de la filosofía de la historia. Yo creo que también por eso tiene muchos puntos como de encuentro, justamente con Heidenreich, ¿no? O sea, cuando dice hay que buscar en el estilo como la construcción de la personalidad del propio autobiógrafo, pues ahí está empalmando completamente con ese enfoque. Entonces me pareció muy interesante, ¿no? O sea, es como ver en chiquito y a partir de una sola persona, pues en realidad un proceso de conocimiento grande, ¿no? Me gustaría eso, ¿no? O sea, muchas nociones, la contingencia, en la misma página que tú señalaste, la 25, se habla de la contingencia, pues que tiene todo que ver con los problemas filosóficos actuales acerca de la misma historiografía. El tema eso de la elección de los momentos importantes, pues también un tema, es algo a lo que se enfrenta el mismo historiógrafo cuando escribe un relato, el modo de recoger las cosas. Yo creo que eso daría muchísimo tema de conversación. Entonces, como si pudiéramos abundar un poco más en eso, a mí me encantaría. ¿Lo podías leer lo que decías de la contingencia? Pero para es la misma cita de la que habló Hugo. Si se vive en el propio mundo. Ajá. Uno va formando su yo a medida que el mundo va evolucionando y al mismo tiempo ayuda a que el mundo se vaya formando. De manera que lo que se preserva es el elemento de contingencia, de imprevisibilidad que el individuo puede experimentar como un acto de libertad dentro de ese piel cultural o histórica que lo envuelve. Es decir, ahí sí ya empieza, bueno, lo que yo creo es que ahí sí ya empieza una noción de contingencia, o sea, de saber que uno, o sea, este problema filosófico con el no ser, ¿no? O sea, al fin y al cabo no pudo no haber sido de ese modo, ¿no? Entonces como que... Y que además es interesante cómo lo plantea a través de la autobiografía de Goethe, cuando dice, pude haber nacido 10 años antes o 10 años después, pero nací justo en este momento, entonces... soy un poco así como soy debido al momento en que me tocó nacer, ¿no? Que es muy interesante. Bueno, yo no he leído la autobiografía de Goethe, pero ese comienzo va mucho hacia esto que tú comentas, ¿no? Sí, yo creo que él está rastreando eso, o sea, está haciendo como una genética de esas preguntas a partir de la autobiografía, ¿no? Sí, porque las preguntas de la historia. Sí, porque por momentos, bueno, a mí me surge mucho... pues sí, esto llevándolo hacia la historia y los métodos incluso propios del historiador, ¿no? Es decir, la selección, qué seleccionas, cómo organizas la información y todas las preguntas que se debe hacer el historiador para generar, digamos, una historia con cierta lógica, ya no solo cronológica, ¿no? Sino buscando sentido a eso que se está narrando o relatando, refiriendo, ¿no? Esa parte de resulta muy interesante. Lo que pasa es que ahora también se habla, bueno, una cosa interesante que escuché ahora en estas conferencias, de que tú no viste la Germán. Ay, ahora quedé con una hermana. Es una maravilla.
Bueno, sobre todo es una maravilla porque, digamos, aquí, pues nosotros lo tenemos como totalmente endiosado, ¿verdad? ¿O no? Y él es una gente súper sencilla que habla de pues, es más, ¿sabes qué leen? Bueno, me di cuenta todos los historiadores que vinieron, lo que leen es ahora literatura. Claro, o sea, es que yo recuerdo Hayden White, para hablar del sistema de escritura que existe en los historiadores, se apoya en este texto de teoría literaria, ay, que ahorita se me va, que es un texto clásico, de las formas narrativas de la literatura, cómo se las apropia el historiador y construye, ¿no? Digamos, ese evento que ha decidido historiar a partir de una escritura totalmente literaria. ¿Cómo se llama este libro? Es un gran libro de teoría literaria. Bueno, ya se los pasaré, porque ese es lo que hace Hayden White. Sí, pero él también ahora está un poco en la idea de justamente de captar a partir de la literatura más esta cuestión de la contingencia, lo impredecible, ¿no? Como que ya no siempre estar en la búsqueda, o sea, estos historiadores están un poco planteando un exceso de narrativismo en el que hemos caído. Eso también se me hace muy interesante, porque siempre estamos con la búsqueda de sentido y de sentido. Bueno, no sé si otra historiador muy interesante que me tocó escuchar en otra ocasión, y ahorita me acuerdo de él, es este historiador también norteamericano que se llama Gumbrecht, no sé si han leído algo de él. Bueno, hace una cosa interesantísima porque hace un análisis del poema del Cid, ¿sí? Analizando, bueno, la violación de las infantas y por qué no hay una venganza, y no sé qué dice, es que nosotros siempre estamos buscando darle sentido a todos, ¿sí? O sea, todo para nosotros tiene que tener un sentido, ¿sí? Entonces muchas veces también en la narrativa, cosas que, bueno, lo que hace el historiador es establecer una serie de relaciones y de conexiones, como un poco aquí lo que explica en la biografía, ¿no? En un momento dado, bueno, pues tú tienes las condiciones o la capacidad para encontrar un sentido en tu vida, pero eso también, como si tuviera eso algo un poco de artificial, bueno, esa construcción, ¿no? De por qué siempre todo tiene que tener un sentido, o sea, como que es una necesidad de explicación racional que tenemos y como que eso no siempre ha sido así, ¿sí? Entonces igual eso, ellos están como que un poco planteando una cosa que se llama bueno, algo más allá del narrativismo, de incluir otras cosas que hay en tu entorno que también te están afectando, ¿sí? Y como son, bueno, por ejemplo, no sé, cuestiones de tipo ecológico, cuestiones, por ejemplo, de con qué convives tú. O sea, tú no vives en un universo absolutamente racional tratando de encontrarle sentido a todo, ¿no? Es más, tú necesitas de rodearte de una serie de cosas que están en tu vida, que son cosas, que son los animales, que son, no sé. Entonces, por ahí va una beta que a mí me parece como que aquí todavía no se conoce tanto, porque aquí estamos muy aferrados todavía a una cosa muy lineal de buscar el sentido, ¿no? Y él mismo es muy chistoso porque él mismo traía su ponencia, entonces empieza a leer, dice, esto ya está muy largo, voy a quitar unas hojas, dice, voy a quitar unas hojas porque, dice, aparte si ustedes, bueno, ustedes me están viendo que estoy quitando las hojas, pero si no me estuvieran viendo, ustedes encontrarían perfecta la coherencia en mi discurso, dice, porque no tendrían por qué saberlo. Muy chistoso, ¿no? O sea, realmente sí, se me hace como un planteamiento un poco como que ya basta de estar siempre encontrando el sentido lineal a todo, ¿no? La explicación racional a todo. Entonces ellos justamente me parece que buscan en la lectura de la literatura, pues lo que te dicen, pues la forma en que la gente vivió, no sé, algo más el azar, ¿no? Un poco. Es
Sí, hay muchos casos literarios que son así, ¿no? Como el lobo romano, el surrealismo, no hay un sentido. Sin caer tanto en eso, me parece que sin caer tanto en eso, sin caer en un dadaísmo o un surrealismo, no es eso, sino como que más bien como que volviendo a pensar en, o sea, como, bueno, igual también es un resultado de la vida académica, ¿no? También que ahora hay muchas críticas de eso, ¿no? De querer todo plantearlo como un problema, como un inicio, un desarrollo, en fin, y cómo eso te quita atención frente a lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y cómo uno tiene, bueno, finalmente, gente que lo que tú estás haciendo, bueno, lo que tú dices justamente, también ellos planteaban, un historiador tiene que ser un agente, ¿sí? O sea, tiene que, todo lo que aprendes y todo, tratar de que repercuta de alguna manera en tu mundo, en lo que sea, ¿no? En lo que sea a tu alcance. Y cómo, entonces tienes que estar muy atento de los avances que hay en otras disciplinas. Y por ejemplo, ellos hablan mucho, por ejemplo, de lo que es lo humano y lo que no es enteramente. Lo humano sigue siendo como que lo racional. Y ellos hablan mucho ahora de, por ejemplo, de los avances por ejemplo, en los trasplantes, ¿no? Dicen, bueno, si ahora se plantea que a ti te pueden trasplantar un corazón de un cochino, un cuerpo, bueno, pues tú eres 100% humano, ¿no? Cosas así muy interesantes, planteamientos muy interesantes de todos los avances de la tecnológicos en medicina, como que hacen que, bueno, y todo ahorita se me va, todos estos, la genética, ¿no? Todo lo que está haciendo la genética, que ya te permite conocer cosas que antes no sabías, ¿no? No sé, vale. No, pues en principio gracias también por la elección del artículo, me gustó mucho porque me pone al borde de mis propias recepciones como lectora y como de lo que supone trabajar textos autobiográficos. Entonces, así un primer tema que me parecía bien interesante es como la conciencia de finitud de los sujetos frente al hecho de tener que dejar testimonio de que algo se termina y de que ese término, ese límite te pone también como en vísperas de otras cosas. Entonces el relato forzosamente tiene un sentido hacia algún punto, está comprometido con algo a partir de esa conciencia de término y por tanto de tránsito por la historia, ¿no? Y entonces no sé, como que me quedé pensando a partir de eso, de como la intencionalidad y de la contingencia con la que un autor o un sujeto que se enuncia a sí mismo recurre a una autobiografía, qué elementos él o ella tienen que rescatar de sí mismos en el momento de la selección y qué está en juego cuando es una autobiografía. Pero también me hace mucho ruido, en el mejor sentido, qué elementos de uno mismo como investigador o como curioso de las vidas ajenas y de las propias tienes que poner en juego para tratar de acercarte, no de manera imparcial, creo que, o sea, justamente porque son vidas y porque estamos trabajando con la materialidad de otras vidas y del eco que eso tiene en la propia, pues no se siento que la imparcialidad de plano no tiene total cabida, sino porque pueda ser un lente de escrutinio hacia lo que está pasando en el texto. Entonces justamente partiendo de eso, de que no, creo yo, se puede ser imparcial en esas lecturas, cómo hacerle desde diferentes disciplinas, no sé, en clave de posibilidad, cómo hacerle desde diferentes disciplinas para abordar textos autobiográficos, pensando que hay, no sé, como que el análisis de la autobiografía en mucho es ver las vidas, todas las vidas, como acontecimientos literarios, y la forma discursiva de ordenar esas vidas permea otras disciplinas, no porque la literatura sea el centro, pero pues, la historia toma, o la historiografía, digamos, toma patrones discursivos o formas que tienen que ver con el orden literario de los discursos. La filosofía también se pregunta cosas así, la misma crónica. Y estaba pensando cuando, así todo eso como para poner la pregunta que te quería hacer, cuando creo que en la actualidad así parte de la curiosidad que nos mueve a ver autobiografías es una cosa bien cinematográfica, como de cuando ves una película y no solo se acaba la película, quieres ver el detrás de cámaras y la entrevista a su talento y el traje que usó y la motivación del director y estar ahí físicamente en el lugar, algo así.
Entonces, me preguntaba, no sé, para nosotros y todos los aquí congregados, y para el trabajo historiográfico, ¿qué herramientas o como de qué instrumentos se vale uno para incorporarse a ese tipo de análisis, al detrás de cámaras de la autobiografía de nuestros autores, para gusto o para disgusto? ¿De qué herramientas te vales? ¿De qué instrumentos? Pues pues de todos estos, pues mientras haya pues, todo tipo de documentos, ¿no? También, bueno, ya volviendo yo a, pero bueno, pues aquí se los paso, también Heidenberg decía, bueno, pues es que ahora, dice, esta imagen del historiador que tiene que ir al archivo y llenarse de polvo y encontrar el documento, pues como que ya no, ¿verdad? Porque tenemos todo en el computador. Bueno, se me hizo bastante simpático. Pero, por ejemplo, bueno, pues sí, digamos, hace poco, por ejemplo, se descubrieron una serie de cartas de Cortés que no se conocían. Una investigadora de Valladolid, que también es una de las que escriben en esta discusión de que si nadie los escribió Cortés o no. Y ella se encontró en un archivo mal clasificados como unos pleitos, no sé qué, toda una correspondencia de Cortés súper importante, ¿sí? Entonces, quiero decir que sí, muchas veces eso pues te da luz sobre el personaje, ¿no? Porque, por ejemplo, de Cortés se sabía poco de sus últimos años, entonces, claro, de sus últimos años, pues bueno, pues Cortés vivió y se inventa una historia, ¿no? Y esa historia se sigue repitiendo. Y ella encontró justo de qué se estaba ocupando Cortés en 1540-1547, y pues es una revelación, ¿no? Digo, realmente te da una dimensión como que más humana de Cortés, y entonces sí te permite, pues igual después se puede escribir una superbiografía de Cortés, porque ya esa parte que no se conocía, porque claro, en el Renacimiento pues se conoce la vida de Cortés ligada a la hazaña de la conquista, ¿no? Así se enmarca Gómara, por ejemplo, que empieza la vida de Cortés, termina la vida de Cortés, y en medio ocurre la historia de la conquista, ¿no? Pero claro, como es un elogio el final de la vida de Cortés, pues esos últimos años pues no se conocen, entonces pues sí, igual pues hay que buscarle, ¿no? Y ahora pues sí, digamos, afortunadamente, pues sí, muchos de los materiales se están digitalizando, pero no todos, y aquí, ¿no? Esa la digitalización está súper atrasada, y esto que encontró esta investigadora, pues no estaba digitalizado ni nada, pero incluso estaba mal desarrollado. Por ejemplo, otro autor que me parece interesantísimo, que es Pedro Mártir de Anglería, que es un renacentista, bueno, tiene un epistolario que es una maravilla, es una cosa buenísima. Y ahí se ven todas menos se ve también todo esto en Pedro Mártir, la enorme curiosidad que tenían en el Renacimiento por ver qué pasaba atrás, qué le había dicho fulanito a sutanito, qué carta le había mandado, ir a ver, ir a probar lo que traían del Nuevo Mundo, ¿no? Una curiosidad muy grande. Pues entonces no había cine, ¿no? Entonces pues eran los viajes, unas expediciones. Entonces pues sí, cuando hay cartas, cuando hay todo esto que no son las historias, que es lo que normalmente leemos, ¿no? Todo lo que hay, pues al lado, ¿no? Detrás, que se puede ir a buscar, pues, que siguen siendo pues sí, documentos un poco de archivo, cartas cuando hay, y eso sí, pues como que nos da, pues sí, justo lo que hay detrás de las historias, ¿no? Porque justo en las cartas, pues ahora estoy escribiendo tal cosa, ¿no? Yo quisiera subrayar una cuestión que veo que aquí hemos como combinado, ¿no? Ojo, aunque las fronteras sean apenas perceptibles, no es lo mismo una autobiografía que una biografía. Esto es importantísimo. La primera marca, si yo les pongo aquí, la biografía de Baudelaire hecha por Jean-Paul Sartre,
y les pongo las palabras y las cosas de Jean-Paul Sartre. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí el sujeto que escribe no es el mismo del título. Ojo con eso. Porque el proceso biográfico, independientemente de que tiene sus ramas de contacto con la autobiografía, la hace otro. La autobiografía la hago yo. Y el proceso de hacer una y otra es muy distinto en cuanto a no esta hermandad que hay entre los textos biográficos y autobiográficos. Yo voy a elegir un momento, voy a seleccionar. En ese tipo de procedimientos son bastante parecidos. Pero el autobiógrafo no va a fuentes, ¿no? O sea, yo soy mi propia fuente, dirá el autobiógrafo. Y que de hecho Weintraub lo dice, cuando insertan otros elementos, por ejemplo, cartas, diarios, en la autobiografía como que hace un poco de ruido acudir a esos elementos. ¿Sí? Entonces sí que se distinga muy bien. Por eso la biografía se ha visto como un género totalmente autónomo de la autobiografía. Porque ahí no importa el yo, esta conciencia del yo, ni cómo ese yo se inscribe dentro de una historia. Para el biógrafo importan otras cosas. El biógrafo puede acudir a los epistolarios, puede acudir a un caudal de biografías en torno a ese personaje que está biografiando, ¿no? Un autobiógrafo, pues es raro que escriba muchas autobiografías, ¿no? A menos que diga cómo ha pasado, y creo que don Joaquín Díez-Canelo, el padre de Aurora, tuvo los escritores frente al público, ¿no? Donde había esta parte autobiográfica de yo, Vicente Leñero, yo, José de la Colina, me pongo a hablar de mi proceso de escritura. ¿Sí? O estas autobiografías que editó Rafael Jiménez Siles, ¿verdad? De toda la generación del 50, ¿no? Que dijeron, bueno, todavía no llego al término de mi vida, ¿verdad? Porque una de las cosas que señalan los estudiosos de la autobiografía es que generalmente se tiende a hacer una autobiografía cuando llegas a un momento en donde la conciencia de la muerte, ¿no? Se hace patente en tus reflexiones como individuo y quieres dejar testimonio de esa vida porque consideras que es importante. Yo me imagino a Vasconcelos. O sea, Vasconcelos escribe el Ulises Criollo, ¿verdad? Que si es memoria, que si es autobiografía, que si es... pues casi al final de su vida, ¿no? En el caso de una generación de jóvenes como fueron estos escritores, ¿verdad? De autobiografías precoces, donde estaba Pitol, Juan García Ponce, Leñero, y lo que se hizo, ya lo comentábamos aquí hace algunos años, en difusión cultural, ¿no? De frente y de cuerpo, ¿cómo se llamaba la columna esta? De cuerpo entero, eran gentes muy jóvenes, o sea, Ruiz Sánchez, ¿sí? Entonces, puede ser que un autobiógrafo, dependiendo del momento en que escriba su autobiografía, pueda o no dar cuenta de ese proceso de vida en su completud. Mientras que podemos tener 10 biografías de Gide o 10 biografías de López Velarde, pero no podemos tener 10 autobiografías, ¿verdad? Porque entonces viene el principio de ética y honestidad. Bueno, a ver, ¿a cuál de todas le voy a creer? ¿Sí? Entonces, ojo, los caminos son distintos. ¿Sí? Para escribir una biografía, bueno, pues necesariamente la tercera persona tiene que aparecer ahí, mientras que una autobiografía, como nos dijo ya Lejeune, puede optar por distintas asunciones del yo escritural, ¿no? El yo discursivo. Sí, pues yo creo que no. Es que a veces son un poco enredados. No, Valentina, yo lo que quería es que tuvieran, Aurora ha hecho mucho hincapié en lo biográfico, y me parece excelente porque no podemos hablar de la autobiografía
si no hablamos de la biografía, ¿no? O sea, pero nosotros tenemos que tener conciencia de que la biografía es un género autónomo, ¿no? O sea, esa autonomía que está en tela de juicio respecto a la autobiografía y que van ustedes ir viendo a medida que avancemos en la lectura de los textos, van a ver todas las disputas que hay desde las distintas disciplinas, ¿no? Para considerarla un género autónomo y literario. ¿Sí? Pero bueno, por supuesto, eso, yo no pretendía confundir No, ni nada. no, yo le decía Bueno, más que surgió lo de nada. Bernal Díaz del Castillo. No, le sí. decía yo a Valentina que ojo, Ajá. nada, ¿no? Sí, no, claro. Pero creo que al caso de alguien que tiene más una, que escribió una autobiografía en un momento determinado, escribió otra en otro, pero ahorita no me acuerdo. No digo que no pueda haber dos Sí, o sí, tres. sí. Porque Sí, no, pero la de los normal. jóvenes, pues la escribieron cuando tenían 25 años. Generalmente, y es una cosa muy discutible, ¿no? Se piensa, porque los mismos teóricos de la autobiografía, que se tiende a escribir la autobiografía, uno cuando se es un autor ya público, y otro cuando ya estás en el término de tu vida, y esto no es cierto. O sea, tenemos autobiografías de estos jóvenes, ¿verdad? Ponce, Pitol, cuando tenían 25, 28 años. Que ahí igual no estábamos hablando más de, bueno, porque él habla también en el texto del autorretrato literario. Sí, más bien. Que, No, pero yo me refiero a las autobiografías de jóvenes. Ajá, digo, pero leyendo, Pero o sí sea, se sí se llaman- presentan como autobiografías, o más como, porque al hablar el autor Sí, de de autorretrato dice que no puede tener la extensión y la dimensión de toda una vida. Se elige un pasaje, un momento. y un estado en el que se encuentra esa Exactamente. No, pero yo me refiero, mire, o sea, si voy a la autobiografía precoz de Pitol, ahora lo que ha hecho Pitol al final, ya cuando tiene 80 años, no es Pitol el mismo que cuando escribe su autobiografía precoz. Él mismo ha hecho añadidos, reconfiguraciones, precisiones, porque ¿qué pasa, por ejemplo, con la autobiografía, que no es una condición sine qua non de la biografía? La memoria y el olvido en el autobiógrafo. El biógrafo tiene una disposición de fuentes, pero el autobiógrafo, la única fuente para verse en el pasado es su memoria y también su olvido. Sí, no, una biografía es un trabajo de investigación, ¿no? Pero a una cosa que está en el artículo que también a mí me llamó la atención, a propósito de Rousseau, dice, bueno, que Rousseau afirma su intención de revivir cada momento del pasado, pero dice, exagera el impacto dramático de una serie de acontecimientos de su vida, al grado que el lector se ve en la necesidad de plantearse la pregunta de cuál es la verdad del relato. Entonces, bueno, también la memoria, el olvido, la intencionalidad, o sea, ¿qué es lo que algo se quiere, algo se busca con la autobiografía, ¿no? También, Claro. ¿qué se busca? ¿No? Pasar a la historia, confesar algo porque se tuvo una revelación en un momento dado, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que ver ahí, pues también es justamente el asunto de la verdad, ¿no? La Lo que tú honestidad, decías, la sinceridad y la honestidad y la verdad. ética. Sí. ¿No? O sea, yo ya dudo de que el autobiógrafo diga, esto es verdad. Yo creo que hay un matiz entre veracidad y verdad. Voy a hacer que me creas, porque el contrato Sí, porque tú también en un momento dado pues, ves tu vida como, bueno, pues Claro. camino a la gloria, ¿verdad? Yo fui un genio desde que nací. No, Entonces eso no es verdad. analizábamos en el Entonces tiene curso. que salir un biógrafo que Claro, a propósito de lo que comentabas de Rousseau, de lo que dice Weintraub, analizamos en un curso con José Lubanco un episodio de las confesiones de Rousseau, donde él tiende a magnificar su inocencia cuando él mismo, en el propio desarrollo de ese episodio, visto
ulteriormente dice, qué malo fui, porque retrata un episodio de la infancia donde hace aparecer a una niña donde él se estaba criando como la ladrona de no sé qué, porque él se quería vengar de ella, no le hacía mucho caso. Y cuando rememora desde la época adulta eso, dice, qué horror lo que hice, para inculpar a alguien que era inocente. Entonces uno dice, canalla de Rousseau, o sea, no, o sea, porque esa chica fue despedida de ese lugar donde trabajaba porque él la culpa. Entonces cuando recuerda ese episodio 50 o 30 años después, él mismo dice, híjole, qué malo fui, ¿no? O sea, hay una conciencia de, pues, de lo que cometió en la infancia, ¿no? Creo que Winthrop sí tiene esta cita me parece que justo habla de eso, dice, la verdadera autobiografía, que es un tejido en el que la autoconciencia se enhebra delicadamente a través de experiencias interrelacionadas, puede tener funciones tan diversas como la autoexplicación, el autodescubrimiento, la autoclarificación, la autoformación, la autopresentación o la autojustificación. Él quiere ahí, evidentemente, Son distintas autojustificarse, ¿no? intenciones, ¿no? O sea, Lo cual en una biografía, pues sí, no. Pues no, imagínate. Que además también me gusta mucho esta expresión que usa Winthrop, bueno, cuando hablamos de la verdad, la honestidad, él habla de estas realidades experimentadas, ¿no? Claro. Yo creo que eso particulariza ya mucho lo que tenemos en una autobiografía. Quizás no es presentar la verdad ni la realidad, sino es esta realidad experimentada del autobiógrafo, ¿no? Bueno, esa expresión me gustó mucho, ¿no? Porque creo que aclara por qué es lo que nos presenta un autobiógrafo. Sí, y esto que dice Aurora con lo que comenzó y que ha sido, si ustedes recuerdan, como algo en lo que hemos estado, la verdad en la autobiografía. Ojo, ¿no? sí, porque Yo sí también, creo en la ética de la autobiografía, pues sí, ¿no? sí, tendría que ser un elemento Pero bueno, es que siempre hay, como hay tantas autobiografías, ¿no? Por ejemplo, no sé, pienso en una autobiografía de un político que se escribe para remendar ahí algún, ¿no? Es que aquí viene Para algo que justificar también algo, hemos trabajado y discutido en clase de familia, aquí también. O sea, el estatuto literario de la autobiografía. Yo aquí sí estoy siendo muy circunscribo a la autobiografía a un género literario. O sea, si a mí me hace su autobiografía José José, ¿verdad? Les digo porque, bueno, a un amigo de mi marido se le encargaron la autobiografía no de José José, sino de la mujer. De Anel. No, después cuando sí, él le dijo, quiero que me hagas mi autobiografía. Le dijo a esta persona, no voy a revelar nombres, ¿verdad? Pero, ¿cómo no? Digo, perdón, no es que uno sea exquisito. Yo ahí no me puedo, o la de los políticos, ¿verdad? Digo, Vasconcelos era un escritor y un político. Ay, le venía a la autobiografía que me hagan de Salinas, Gulp. O sea, para mí esa autobiografía no está en el canon autobiográfico. ¿Por qué? Porque la autobiografía tiene, como la biografía, tiene un estatuto literario. Bueno, a Vasconcelos sí le concedes el estatuto literario. Claro. Pero bueno, Vasconcelos... Sí, pero aquí vendría, espera, lo que dice Hugo. O sea, esta diversidad de posibilidades por las que un autobiógrafo, no, para él, digo, lo veíamos, es terrible, se engaña a sí mismo, porque él considera, ¿verdad?, que todos los que lo llevaron al fracaso de la campaña, ¿no? Entonces él hace una apología de sí mismo, pero no voy a comparar el estatuto literario en cuanto a escritura, perdón, o sea, Vasconcelos sabía escribir, ¿no? Pues sí, pero entonces ahí la ética sí queda un poco, bueno, Claro. sí, cuestionada, ¿no? Sí, No sé. definitivamente.
Bueno, Sí, Yo es sí un creo en género. la ética, pero No, por supuesto. híjole, también es algo que puede simbrarse. Puede simbrarse, ¿no? Y ahí entra también mucho tal vez, no sé, ¿no? La complicidad que uno tenga con ese escritor, ¿no? Digo, bueno, es terrible, Vasconcelos en la última etapa de su vida se volvió fascista, ¿no? Y por más maravilloso que haya sido, pues esa etapa de su vida, pues como que no la podemos ignorar, ¿no? No, pero me refería a que, bueno, ¿a qué le damos el carácter de autobiografía? ¿A cualquiera? Pues es que, bueno, Es otra discusión que sí, es otra sostienen hoy discusión, día. ¿no? Yo sí Bueno, estoy claro, peleada, el ¿no? estatuto literario, pues sí, de acuerdo, pero también habría que incluir lo otro, ¿no? Como para... Digo, porque mucha gente necesita escribir su autobiografía, no sé... Sí, pienso, las historias digamos, de vida. como un testimonio, ¿verdad? Igual Sí, se acerca claro. más a un testimonio, historia de vida, sí, sí. ¿No? Esa es otra discusión Sí, también. sí, sí. Este maestro amadísimo Josué Bancos, bueno, a mí me desbarató cuando al final del curso le dije, ¿es la autobiografía un género literario? Me dijo no, por más que te duela, no. Ya no hubo tiempo, pero va a venir. ¿Ah, sí? Va a venir. El año que entra. Y entonces, Esa debe estar buena. no, vamos. Claro que sí, porque es uno de los, no solo estudiosos de la autobiografía en España, sino de los teóricos literarios más importantes en España. Claro que sí, hombre, sí, sí, sí. Sí, yo lamenté mucho no ir a lo de Hayden White. Anatomía de la crítica de Northrop Frye es el libro que Hayden White dice que es fundamental para esta escritura de la historia. Y es un clásico. ¿La crítica de quién? Anatomía de la crítica de Northrop Frye, F-R-Y-E. Yo lo tengo en inglés y en español. Si son muy duchos leyendo teoría literaria en inglés, con mucho gusto se los paso. Bueno, todavía, si Aurora, nos faltan 15 minutos. Pues, no, pues pero es no sé qué más, interesante. comentar. Mira, Bueno, me parece realmente- interesante lo del cine que ella dice, como que sí es una cosa, bueno, que sí te acerca mucho, o sea, te mueve mucho, pues sí, a la curiosidad, bueno, no sé, ¿no? Y después, bueno, también, bueno, Es pero que- ya me estoy alejando, no, era un comentario que no tiene que ver con el artículo, entonces tampoco, déjame ver si tengo algo más del artículo. No, aquí lo que hacemos, Aurora, no te sientas, digo, que cada quien, porque yo creo que todos aprendemos de todos, ¿no? Cada uno hace una participación que puede suscitar comentarios de parte del expositor o de los demás, ¿no? Nayeli. Sí, yo de entrada desde la lectura me fui un poco a la biografía y quería aprovechar que eres una historiadora aquí, porque aquí en el seminario ya habíamos visto con Roberto García Bonilla la biografía de Rulfo y nos contaba que sí se hace una reconstrucción y es un trabajo de investigación, pero que hay que darle un sentido y en ese punto entonces es algo pues, sí subjetivo del biógrafo y de cómo se involucra con su autor, que decíamos, ¿no? Y aquí en el texto de Weintraub dice que la autobiografía, la verdad autobiográfica es aquella que da la visión del autobiógrafo y en ese sentido el lector tiene que seguirla. Entonces yo pensé, entonces para un historiador es como pues limitante y me preguntaba cómo es el acercamiento que tiene un historiador a una autobiografía si lo toma solamente como una constancia de vida, como un testimonio creíble, hablábamos de la veracidad entonces veracidad. Entonces decíamos, entonces yo me pregunto cómo se acerca el historiador. De entrada lo toma como creyendo en su ética, de lo que justo hablábamos, o con pinzas. Pues
Yo creo que depende, ¿no? ¿Del personaje, Aurora, o del Depende historiador? Pues sí, de lo que busque el historiador, digamos, de qué tipo de aproximación tiene el historiador de ese personaje, digo, en principio yo creo que sí, alguien que escribe una autobiografía, pues, bueno, debería de tener ética, pero, por ejemplo, yo también anoté esto, ¿no? Que dice, el punto de vista del autor como autobiógrafo debe ser entendido y captado por el lector, ¿no? Entonces, en el caso de un historiador, otra cosa que dice también, que comenta también el artículo, dice, en la historia y en la autobiografía, también ahí haciendo una comparación, un paralelo, dice, el pasado queda subsumido dentro de una visión del presente. Entonces, pues yo creo que un historiador, bueno, yo soy muy, como que siempre preguntarte, no dudar, ¿no? No sé. Lo que pasa es que me gustaría tener algún ejemplo. Yo todos mis ejemplos son es que, bueno, pues por son ejemplo, no aquí, historiadores, ¿no? sí, leímos la biografía de Fabián Bradú de Antonieta Rivera del Mercado, y ella ahí decía, es que pasó así en la vida de Antonieta, bla, bla, bla. Y luego Vasconcelos dice otra cosa en su autobiografía, entonces, ¿cómo creer? O sea, Sí, ¿cómo sí, ponderarlo? Pues? sí. Bueno, ahí estamos hablando de una biografía que utiliza, digamos, lo que dice Vasconcelos para... Pues es que sí, yo creo que para un historiador como que una autobiografía tiene un valor como de una fuente más, ¿no? Claro. Yo sí creo. Aurora, tú has trabajado, o sea, has hecho este proceso, porque ¿quiénes son las figuras de la historia que tú más quieres, del periodo que tú te has especializado? Los historiadores. Sí. Ajá. O personajes de la historia, me refiero, por ejemplo. Personajes de la historia, sí. O sea, cuando haces, por ejemplo, no sé si en alguna de tus ensayos o trabajos te hayas interesado por el Padre Mier, ¿no? Sí. Bueno, para escribir sobre él, ¿has tenido necesidad de acudir a su autobiografía, a sus memorias? Sí, bueno, yo en mi clase siempre les pido que lean, mi clase de historiografía no deben de leer las memorias, ¿no? Deben de leer la historia de Mier. Ya. Pero la historia de Mier es tan complicada porque están en un momento, toda la circunstancia que se escribe es complicada, tienes que explicar muchas cosas para que los alumnos entiendan de que no es una historia, lo que uno espera de una historia de la independencia, sino que empieza hablando de unos personajes que tú en tu vida los has oído relacionados con la independencia. Entonces, yo siempre les pido que lean mejor las memorias, ¿no? Las memorias de Preservando. Sí. También un poco para darle, pues sí, a la carne clase, al personaje, ¿no? Sí. Pero bueno, también la autobiografía de Fray Servando, híjole, yo no sé desde dónde agarrarla, ¿no? Bueno, hay los estudios estos de Linda Egan, me parece, Sí. ¿no? Que ella habla cómo Fray Servando se construye a sí mismo en su biografía. O sea, pero claro, la ironía de Fray Servando, pues bueno, ya son muchos elementos. Yo tampoco he hecho un análisis así, ¿no? Que yo no tengo los elementos de la crítica literaria como para hacer una... No, me refería a eso. Sí, ¿no? pero Fray Servando se me hace una gente genial. Bueno, Pedro Mártir también, yo admiro a Pedro Mártir. Bueno, no es tanto, bueno, sí es un personaje, ¿no? Su vida es increíble. Pero dentro de otros personajes que me fascinan, bueno, a mí me interesa mucho Mora, Zavala, me parece fascinante. Con toda su contradicción. También con muchos elementos de autobiografía en la historia, ¿no? O sea, a pesar de que ellos, en el siglo XIX es que está toda esta discusión de, bueno, justo esta imparcialidad y de cómo las pasiones, hay que dominar las pasiones, pero él es apasionado, ¿no? Le sale la pasión por todos sus retratos de sus contemporáneos y lo que él habla de sí mismo en tercera persona en su historia, pero es muy autobiográfico. Bueno, tiene el elemento autobiográfico. Zavala me gusta mucho. Y esto que dices me parece muy interesante. La autobiografía para el historiador es una fuente más. Sí, para mí sí.
Dulce. Sí, también, bueno, mi comentario iba a ser eso, o sea, la autobiografía como documento histórico. Y también me llamó, bueno, hubo varias partes que me llamaron la crítica. Y una consiste en esta idea de, bueno, la segunda parte del episodio de título, ¿no? La conciencia histórica, ¿no? Que, bueno, no sé si lo entendí bien o no, pero creo que lo plantea como en dos dimensiones, ¿no? Históricamente diciendo, es decir, el momento a partir de que se hace consciente el hombre de su ser histórico, el historicismo, y al interior ya de cada individuo, ¿no? Es decir, la conciencia que cada individuo tiene de su propia historia y como ya mencionaba, su circunstancia. De hecho, recordé A Ortega. A Ortega de Gasset, soy yo y mi circunstancia, ¿no? Entonces, esa parte me llamó mucho la atención, esta idea de la conciencia histórica y también de la perspectiva, ¿no? Porque él menciona que en la construcción de la autobiografía sí se requiere, bueno, esto que hablan muchos los historiadores de la perspectiva histórica, ¿no? Es decir, ubicarse en un momento en el que permita ir al pasado, pero desde el presente, ¿no? Entonces, son como elementos que llamaron mi atención. Y realmente, bueno, la pregunta igual era la misma que Nayeli, es decir, la autobiografía como documento histórico, ¿no? Como fuente histórica, ¿no? Cómo acudían los historiadores a ese documento. Y además me llama la atención porque habla mucho también de las herramientas historiográficas, ¿no? Es decir, esta selección, esta análisis, esta confrontación, no sé si se pueden llamar con otras fuentes, pero confrontación al interior de la misma persona, ¿no? En esta idea de la conciencia histórica individual, ¿no? ¿Qué más? Y bueno, creo que básicamente era esta cuestión también de la autobiografía como documento histórico, ¿no? Cómo acudían a ella los historiadores. Entonces, creo que nada Sí, más. bueno, el ejemplo sería tú misma, Vico, ¿no? O sea, tú acudiste, ¿no? Para poder desarrollar, bueno, no sé de qué es de licenciatura, pero aquí está la historiadora acudiendo a la autobiografía. Liz. Bueno, pues el texto, a partir de lo que hemos venido leyendo, sí hace mucho hincapié en el incremento de la bibliografía de este género que estamos estudiando, del género autobiográfico, a partir de los fenómenos como la secularización, el auge del individualismo, pero más de la reafirmación de la propia personalidad, de la individualidad. Y algo que me gustó mucho de este texto fue el énfasis que hace en el impulso que tiene el yo para representarse, y a partir de de su visión en el presente y de su visión retrospectiva. Y hay algo que Octavio Paz le dice en una de sus cartas a Tomás Segovia, y le dice: lo pasado son los incidentes, las formas que adopta la vida anterior, ese pasado que nunca pasa, casi siempre oculto, y que solo aparece en los días decisivos para reordenar lo que somos y quiénes somos. Lo pasado es irrecuperable, pero el pasado es lo que está siempre presente. Y bueno, eso inmediatamente que leí lo de la interpretación retrospectiva, que el sentido del pasado, bueno, aquí en el texto, es inteligible y significativo en función de su comprensión en el presente, es lo que en este autor nos viene diciendo, que el yo tiene esa capacidad de absorción y de reflejo, cómo se va construyendo. Y lo que usted comentaba, el papel del olvido, que es algo que no hemos visto, yo creo que... Tranquilita. Sí, yo sé que van surgiendo. Sí. Para esa sesión va a venir a explicarnos Aurora Pimentel la memoria y el olvido. Y ayer me trajeron de regalo un texto maravilloso sobre la memoria y el olvido a partir de la lectura del Fedro de Platón. Me trajo un chico que está haciendo la tesis sobre Javier Cercas, porque yo le presté cosas, le digo, mira este libro, tenemos que conseguirlo. Me dice, doctora, ya tenemos nuestro libro, ¿qué queríamos? Ay, pues feliz. Y pues sí, algo que
que si bien el género autobiográfico es un género literario, que aún con todo este boom que surgió a partir de los 70 del género autobiográfico, pues sí podemos decir que una autobiografía es cuando el que le escribe dice que se trata de una, y que ya nosotros aceptamos que es su vida a partir de la sinceridad que él nos está otorgando, ¿no? Y la confianza que nosotros también nos ¿El otorgamos. contrato? El pacto autobiográfico. Ya se fue. Yo diría contrato de lectura, ¿no? Un pacto que ya también se van a dar cuenta cómo los filósofos le echan al pobre Leyen, pero lo importante es que todos lo citan. Sí, Ana. A mí me llamó mucho la atención, a lo mejor porque se deja de decir, o quizá yo no lo entendí bien, un autobiógrafo estará pensando siempre en reconstruirse o bien en recordar segmentos de su vida, porque fueron importantes, porque quiere dejar constancia, pero como un intersticio importante es porque sabe que ha sido muy importante en la historia. Creo que esa parte yo quizá no lo entendí bien, pero cuando los autores escriben sus propias vidas, creo que hay que tener, en Goethe creo que sí lo dice el autor, la conciencia de decir que sabe que cambió su mundo. Y yo me lo preguntaba porque usted empezó diciendo, ha habido un auge de la autobiografía, esto se está notando cada vez más y hay que preguntarse por qué, ¿no? Quizá esto es lo que surgió hoy. Pues yo pienso también, bueno, ligado con lo que decía Liz, que también habría que preguntarse esta cuestión de la individualidad, que cuando tú me preguntaste, yo, bueno, lo relacioné con el romanticismo, pero también de alguna manera tiene que ver, bueno, ahí ya no sé si yo lo puedo explicar, ¿verdad? Pero también con bueno, no sé, con el neoliberalismo que vivimos ahora, ¿no? Con la globalización, o sea, pero ahí qué tipo de individualismo, bueno, distinto surge, ¿no? Ya no es un individualismo romántico, sino es un individualismo bueno, pues de que los pobres humanos estamos ahí un poco, realmente abrumados por tanta, pues sí, bueno, pues por el salvajismo de la, no, y por tanta gente que hay en el mundo y por, pues sí, pues cuál es el sentido de la vida, de lo que hace, sirve de algo. Yo no sé si por eso entonces habrá que ver, bueno, la autobiografía con estatus literario, como tú dices, y otro tipo de autobiografías, no simplemente de gente que tiene necesidad de, para no sentirse tan perdida en el mundo, pues yo escribo mi autobiografía, aunque no sea yo Juan Rulfo ni nadie, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver qué pasa con este género. Por eso digo que bueno, lo literario pues sí es un tipo de autobiografías, ¿no? Que supuestamente debemos leer porque son de gente significativa de alguna manera para nosotros, para las humanidades, para la universidad y todo, pero igual no sé, la gente tiene necesidad de ser más autobiográfica, de conocer las vidas de otras personas, ¿no? Para sentirse más acompañado, yo qué sé. Estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo que todos, sobre todo en esta época, tenemos necesidad de dejar constancia, incluso como un acto de velación de nuestra identidad en un mundo que nos ha anulado totalmente, ¿no? Lamentablemente, bueno, la dejamos, yo creo que es la perspectiva que se asume, ¿no? Es decir, para los teóricos de la literatura, el mismo Leyen lo decía, aunque es interesante lo que él hace después, ¿no? Decía, se tiene que ser una figura pública, un autor reconocido para poder escribir una autobiografía. Pero él mismo se va a dar cuenta que hay testimonios de gente que no es escritor que son importantísimos de recoger, levantar, para preservar la historia de una comunidad.
Y él habla de que en una etapa de su vida se fue a hacer a la campiña francesa, a levantar testimonios de vida de gente que tenía necesidad de decir mis padres, esto, aquello, y eso es una memoria colectiva. No necesariamente él mismo rectifica en el segundo pacto autobiográfico, ¿no? Que bueno, esas experiencias de vida, independientemente de que se trate o no de un escritor, son importantes, ¿no? Para la historia de las ideas, la historia de una comunidad, etcétera, ¿no? O sea, los testimonios, independientemente de que uno sea o no X figura dentro del arte o de la historia, ¿no? Yo creo que depende de la perspectiva. Ahora, por ejemplo, en el terreno de la literatura, bueno, que también vamos a ver en qué para, pues todo el campo de emergencia de la autoficción. Y hay quien dice, bueno, es que eso es lo mismo que lo autobiográfico, ¿no? En fin. O sea, son, como dices tú, necesidades del individuo de dejar constancia de su paso por la historia. Aunque eso sea, inclusive, fíjense, familiar. Aline Peterson hizo, que me regaló, hizo para su familia una historia de su genealogía para legarles a sus nietos la historia de esa familia. Hizo una serie de... Ella pagó su edición, hizo 20, 30 ejemplares, porque dice, pues yo me voy a morir, pero todo lo que hubo atrás de mí, ¿cómo se lo voy a legar a mis nietos y a digamos, a los que vengan? Y en ese sentido, pues yo creo que todos tenemos derecho, ¿verdad?, de dejar testimonio de nuestro paso por el mundo y también de nuestros ancestros, ¿no? Que si son documentos literarios o no, pues vaya usted a saber. Lo que pasa es que ahorita estamos insertos, ¿no?, en un campo literario con sus asegúnes, ¿no? Bueno, Dalia, Hugo, ¿no estás? Sí. Sí, es que Hugo sale del trabajo para venir. Sí, pues justamente hablando de esta necesidad de volcarse en uno mismo para explicar su propia existencia y para dar constancia de ello, me parece muy importante el concepto que en el artículo se maneja de quinta esencia, ¿no?, el conocimiento de la quinta esencia, que es justamente este fundamento que va a dar pie a todo lo existente y por lo tanto pues a la propia vida, ¿no? Entonces, creo que esta conciencia es importante no porque se viva el proceso, digamos, de vida, sino porque el conocimiento de esa quinta esencia lo que va a permitir es una consolidación o una creación de ese proceso mismo, ¿no?, que creo que es justamente lo que marca la diferencia en las autobiografías escritas en el siglo XVII, XVII, XVIII, y después ya cuando existe el cambio, ¿no? Porque en las primeras es como una búsqueda del interior de las características que me componen, pero siempre buscando esa huella divina o de la divinidad, ¿no? En la búsqueda más bien de un Dios. En cambio, ya después es realmente una necesidad de buscarme a mí mismo, ¿no?, como una persona que tiene una realidad existente dentro de un contexto histórico, lo que decía Luciano, de estas dos historias. La historia en la que yo he nacido, pero también la historia, mi propia historia, que yo voy a crear a través de la conciencia de esa quinta esencia, y que mientras más consciente yo sea de ese fundamento propio, más fuerza o más... pues sí, más fuerza va a tener esa historia propia dentro de la historia general y no de manera contraria. ¿Sí? Ese era mi comentario. Aurora, pues de verdad muchísimas gracias. Ustedes, No, son muy interesantes. no, la verdad, No, pues yo la verdad no haber, me hubiera No. El punto de preparado vista más, de un pero- historiador es importante, ¿no? Porque, bueno, hay como
caminos compartidos en el quehacer del historiador, ¿no? Y de los literatos. Entonces, de verdad, muchas gracias. Porque dentro de todas las actividades que ustedes tienen, con todo el programa. Oye, ¿qué tal? ¿Se va a editar la memoria? Ay, porque sería padrísimo. Fíjate que no sé, pero te digo que yo llevaba una cosa de la escrita y luego lo que dijo mucho me pero a lo mejor entregarlo escrito. Claro, hubiera sido interesantísimo conocer a esa personalidad admirada y leída, ¿no? ¿Y qué tal estuvo el homenaje? pues